Oigan, son las 12. ¿Se les parece si saludamos a la Santísima Virgen? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia a nuestros corazones, para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, tomen asiento un momento, hermanos. Gracias, quiero agradecer a los organizadores, a Francisco, que me haya invitado a venir a estar con ustedes, porque el principal beneficiado de eso, ¿saben quién fue? Yo mero, que me permitió, para hablarles lo que les voy a hablar, investigar y conocer tantas cosas tan hermosas. Por ejemplo, ¿conocen a estas personas que están aquí enfrente? ¿Cómo quién? Al obispo, sí, a don Rafael, San Rafael Guízar y Valencia. ¿Cómo se llama? Perfecto. La otra muchachita que está al lado de él es de Orizaba, se llama Leonor Sánchez. Al final de mi plática ya van a saber quiénes son. Ellos y otros más son importantísimos para que ustedes sean hoy católicos. No saben cuánto Tabasco le debe a estos cuatro. Por eso quiero hablar rápidamente. Me pidieron que hablara de los mártires. Ya vino antes un hermano muy bueno de Chihuahua, por lo cual voy a hablar muy poco y me voy a centrar en Tabasco. Seguro ya saben todo lo que voy a decir, pero alguna cosa les ha de servir. Primeramente, hermanos, mártir significa testigo. Mártir de la cristiada, pues es una persona que murió ejecutada por defender la libertad religiosa durante la Guerra Cristera. ¿Saben qué es eso? La Guerra Cristera, una persecución que hubo en México de 1926 a 1929. Cuando mataban a nuestros mártires, ¿alguien sabe qué gritaban? Y cuando nuestros valientes batían, ¿qué gritaban? ¡Viva Cristo Rey! Con toda el alma, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Fíjense, hermanos, un día nuestro Señor Jesucristo dijo: cuando los persigan, no se preocupen por lo que van a decir. ¿Se acuerdan de eso? El Espíritu Santo les va a inspirar lo que tienen que decir. ¿Se acuerdan de eso o no? El grito de ¡viva Cristo Rey! ¿Saben quién lo inspiró? El Espíritu Santo. Porque ¿cómo es posible que rancheros de Durango gritaran lo mismo que rancheros del estado de Guerrero o de Puebla? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Hubo un hashtag que decía ¡viva Cristo Rey? No había nada de eso. El Espíritu Santo iluminó a nuestros antepasados para que gritaran ¡viva Cristo Rey! Los militares mexicanos, cuando los veían venir, decían: ahí vienen los Cristos Reyes, y la frase se fue acortando hasta que quedó los cristeros. ¿Por qué México reaccionó de esa manera y otros pueblos no?
Por una razón bien sencilla, les pregunto, ¿México nació católico, sí o no? Nació católico. Antes de la llegada de los españoles, de la llegada de nuestra fe, México no existía. Existían tribus diseminadas por el actual territorio nacional y muchas veces enemistadas unas con otras. Bernal Díaz del Castillo dice que cuando Hernán Cortés va pasando por estas tierras, que va rodeando la península de Yucatán y va pasando por aquí por Tabasco, se va presentando con los caciques indígenas y les va diciendo que él viene representando al Señor más poderoso de la cristiandad, que a su vez trata de ser un fiel vasallo de Cristo. Y ese Señor más poderoso de la cristiandad era Carlos V. No sé si aquí vendan ese chocolate, pero de un chocolate. Sí, sí. Pues ese Carlos V fue emperador y fue gobernante de aquí, de estas tierras nuestras. México nació católico, primeramente con la llegada de los misioneros. Los primeros que llegaron fueron los franciscanos. Pero a ellos se les sumarían inmediatamente dominicos, agustinos, jesuitas, muchísimas congregaciones que vinieron a dar la vida por Cristo aquí entre nosotros. Y después quien marcó definitivamente a México, pues fue la aparición de la Santísima Virgen de Guadalupe. Ahí ella vino a unirnos como pueblo. Me voy a saltar mucho porque me interesa. Bueno, ya saben, en los revolucionarios, sí ubican a ese señor, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién? Con el calorón, ¿verdad? Y yo con mis preguntitas, ¿verdad? Álvaro Obregón, exactamente. Sí sabían, pero no me querían decir, ¿verdad? Álvaro Obregón, por ejemplo, ya empezó directamente la persecución contra nosotros. Esta imagen que tienen ustedes ahí es de un bombazo que él mandó poner a la Basílica de Guadalupe. Él quiso destruir la imagen de la Basílica de Guadalupe, la Virgen original, la quiso destruir. Todavía ahí abajo se ve un Cristo y ese Cristo se puede ver en la Basílica Nueva cuando entra uno a la Basílica Nueva a mano derecha. El 21 de noviembre de 1921, Álvaro Obregón mandó a ese hombre que se llamó Luciano Pérez Carpio para que en un florero metiera cartuchos de dinamita y explotaran queriendo destruir la imagen. No lo logró, pero lo intentó. Álvaro Obregón también. Ustedes no sé si sepan, en Silao, Guanajuato, ¿alguien sabe qué hay? Además de gente, un día me dijeron gente, pues sí, sí, gente, pero ¿qué más hay? Cristo Rey. Este Cristo Rey que se encuentra ahorita, hermana, es el quinto. Álvaro Obregón destruyó uno de ellos. Para que sepan cómo venía ya la persecución con Álvaro Obregón. Después de él, miren, ahí está el Cristo que les digo que se puede ver en la Basílica de Guadalupe. Actualmente. Después de Álvaro Obregón vendrá, ahora sí, Plutarco Elías Calles. Él va a perseguir a la iglesia, va a hacer unas modificaciones al Código Penal Federal y el 31 de julio será el de 1926 será el último día de culto público. 1 de agosto 1926, los templos de todo el país, salud, o van a amanecer cerrados o van a estar abiertos, pero los sagrarios van a estar vacíos. Yo no sé si los que están adelante alcanzan a ver lo que dice el letrero que está ahí enfrente. Es una foto que se tomó en la Encarnación de Díaz, Jalisco. Y dice, ¿qué cosa dice? No está aquí. Jesús Eucaristía no está más aquí. Esto le pesó mucho a nuestra gente. A la gente que amaba a Dios realmente, estar sin los sacramentos le pesó muchísimo, porque no podían administrarse los sacramentos y sufrieron mucho. Sufrieron mucho. De tal manera que el día 4 de agosto de 1926 ocurrirá en Zaguayo, Michoacán, el primer combate. Zaguayo es un pueblo muy católico hasta la fecha y les estaba doliendo muchísimo no tener la misa diaria, por ejemplo, a la que estaban acostumbrados ellos. Y fue el primer combate el 4 de agosto en Zaguayo, Michoacán. Me salto esto porque quiero llegar a lo que me interesa.
¿Y quiénes eran los cristeros? Pues gente campesina, gente del campo, gente normal, antepasados nuestros, que sin preparación alguna se lanzaron a luchar por Dios y por la patria, a luchar por nuestras libertades. Sin preparación, ellos no eran militares, pero poco a poco fueron adquiriendo experiencia, porque si bien no eran militares, no eran tontos. Nuestros antepasados eran muy listos. Y entonces, a la par de que fueron aprendiendo, en el norte, por ejemplo, gente de Pancho Villa, de los Dorados de Villa, se empezó a unir a los cristeros. En mi estado yo vengo de Morelos. Unos 6 o 7 generales de Emiliano Zapata, después de que terminó la revolución, regresaron a sus pueblos. Cuando empezó la cristiada, unos 6 o 7 generales de Emiliano Zapata se hicieron cristeros y murieron varios de ellos por Cristo Rey. Así se vería más o menos en el país los levantamientos armados de gente que al final de la contienda, escuchen bien el número, eran unos 50,000 soldados de Cristo Rey, 50,000 cristeros. Tenemos a la derecha la imagen de un general que comandó a los cristeros, se llamó Enrique Gorostieta Velarde, originario de Monterrey, Nuevo León. Lo mataron el mes de junio, 2 de junio de 1929 en Atotonilco, el Alto Jalisco. Y la imagen grande que están ustedes viendo es una foto que se tomó el año pasado en el homenaje que se le hizo. Cada año se le hace un homenaje al general, se llevan sus restos y descendientes de cristeros a caballo con banderas de la época acompañan los restos del general. Se hace un acto cívico, se hace una misa por su eterno descanso. Las mujeres. ¿Participarían las mujeres? Fueron indispensables, hermanos. Sin ellas no hubiera podido haber cristeros. Sin la esposa que animaba al esposo. Sin las muchachas que animaban a sus novios. Por ejemplo, aquí tenemos el escudo de las brigadas femeninas de Santa Juana de Arco. Y las muchachas que están ahí son las fundadoras. ¿A qué se dedicaban ellas? A recolectar medicamento, comida, todo lo que pudieran para apoyar a los cristeros. Ella es una de las fundadoras, Celia Gómez. No sé si alguien ha visto la película La Cristiada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un momento en que las muchachas se ve que traen unos chalecos forrados de balas? Eso fue real. Se hacían chalecos y los forraban de balas y se los llevaban a los cristeros. Yo conocí a un cristero ya mayor que me decía, yo nunca voy a entender, decía el Señor, cómo era posible que esas muchachas tan frágiles pudieran llevar un peso tan grande por distancias tan largas. Cuando nos entregaban los chalecos llenos de balas, a nosotros, hombres campesinos, acostumbrados a hacer fuerza, nos costaba trabajo cargarlos. ¿Cómo esas muchachas podían cargar tanto peso? Pues cómo. Esta mujer que les digo que está enfrente se llama Celia Gómez, se llamó, ya se murió. Celia Gómez, ella, los últimos años de su vida, no pudo caminar. ¿Y por qué no pudo caminar? Porque su columna se la lastimó por el peso que anduvo cargando para auxiliar a los cristeros. Las mujeres fueron fundamentales y lo vamos a ir viendo durante todo ese tema, hermanos. Ahí es una foto muy triste. Son las viudas de los cristeros. Porque a veces olvidamos que los cristeros tenían familia, eran gente normal. Ahí están sus hijitos. ¿Le ven sus calzados que tienen? No tienen. No tienen. O sea, vean el sufrimiento que mucha gente padeció para que hoy tengamos libertad nosotros. Ahí están. Esos niños crecieron solos, desamparados, porque a sus padres los mataron, defendiendo nuestra religión, defendiendo nuestra libertad. Ahí están las mujeres, las viudas de los cristeros y sus hijitos, en una necesidad extrema, hermanos, extrema.
Y entonces, de la cristiada vamos a pasar a los patronos. Vamos a pasar a los patronos. Se han ido buscando mártires que puedan representar como patronos algunos oficios en la iglesia. Ana Lilia, Juan. Y vamos a empezar, les quiero platicar porque me pidieron que hablara de los mártires, con el padre Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Él nació en Tarímbaro, Michoacán, y lo mataron en Valtierrilla, Guanajuato. Aquí hay ministros de la Eucaristía. Hay ministros, a ver, ¿quiénes son ministros? Levanten la mano. Anita, más rápido, están bien perdidos. Levanten la mano porque les queremos dar una imagen del que se está promoviendo como su santo patrón. Durante la persecución, hermanos, muchos padres se escondieron porque si no los mataban. Pero San Bernabé de Jesús no se quiso esconder. Y como él podía, atendía a su gente. Clandestinamente celebraba los sacramentos, celebraba la Eucaristía. Un día, compadre, apúrense, tengo un tiempo bien cortito. Un día va llegando el ejército mexicano a su pueblo, a Valtierrilla, donde está de párroco. Y la gente sale corriendo porque los militares eran unos salvajes. Mataban, violaban, los templos los convertían en caballerizas. Y salen corriendo todos, el padre también, porque se enteró que ahí venían los militares. Sale corriendo, pero a medio camino se acuerda el Santísimo Sacramento. Y ya ha escuchado que en otros momentos llegan los militares, toman el copón con las hostias consagradas, lo avientan y después encima los caballos para que bailen sobre el Santísimo. Y para que no pase eso, el Padre se regresa por el Santísimo y es la imagen que vemos en medio, que va con el copón tratando de salvar al Santísimo Sacramento. Lo descubren y lo van a fusilar. Pero antes de fusilarlo, él pide una última voluntad. Le dice a los militares, permítanme consumir el Santísimo. A ustedes no les sirve de nada. Denme permiso de consumirlo y después les regalo el cáliz para que lo vendan si quieren. Y se lo dejaron consumir. Iba con una hermana suya y una amiga de su hermana, y entre los tres consumieron el Santísimo Sacramento. Porque perdió la vida tratando de salvar la Eucaristía, se está promoviendo en el país como el patrono de los ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía. Y por eso les estamos dando a los ministros una imagen para que tengan una idea de quién fue este mártir de la Eucaristía, San Bernabé de Jesús Méndez Montoya. Ahí lo tenemos consumiendo la Eucaristía. Son unas pinturas que hicieron en Valtierrilla, en el lugar en donde lo mataron. Una cosa que llama la atención del santo, de este santo, no piensen que del enmascarado de plata, ¿eh? Una cosa que llama la atención es que miren, si alcanzan a ver, Valtierrilla está de un lado y aquí está señalado en rojo un pueblo que se llama Saravia. Saravia era una base militar. Actualmente de un lado a otro son 9 kilómetros, en coche se llegan 2 minutos. Teniendo una base militar tan cerca, el padre no quiso dejar su pueblo, sabiendo que estaban a un paso de poder detenerlo y darle muerte. Y sin embargo, prefirió quedarse al lado de su gente con el riesgo de ser asesinado, y lo asesinaron un día 5 de febrero. Ezequiel ahora. ¿Son todos? Ahora, ministro, de ministra falta ahí. Vamos a pasar ahora con los
Con los chicos del coro, bueno, pues aquí están los primeros, ¿no? Pero ¿hay alguien más de coros de alguna parroquia? Porque los vamos a poner a cantar ahorita, ¿eh? Bueno, levanten su mano porque ahora les vamos a hablar de un patrono que promovemos como de los coros. El día 1 de abril matan a Anacleto González Flores, voy a hablar más de él en un momento. Al siguiente día, 2 de abril, lo van a sepultar. Va a ir muchísima gente en Guadalajara. Y la policía secreta va a detener a mucha gente. Y va a detener a esos dos, son hermanos, Ezequiel y Salvador Huerta. Tienen ellos un hermano sacerdote, la policía quieren que denuncien dónde está su hermano, ellos ni sabían, y aunque hubieran sabido seguro no denuncian a su hermano, y como no les van a sacar nada de información, ese día 3, el 3 de abril, en la noche, casi a las 8 de la noche, se los van a llevar al Panteón de Mezquitán en Guadalajara para fusilarlos. Dice Ezequiel, el de café, el de frente, del lado izquierdo. Dice Ezequiel a su hermano, hermanito, nos van a fusilar. Levanten la mano los del coro para que les lleven. Nos van a fusilar. Sí, hermanito, eso estoy viendo, que nos van a fusilar. Contesta el otro, pero los perdonamos, ¿verdad? Claro que los perdonamos porque Cristo nos enseña a perdonar. Mataron primero a Ezequiel. Ezequiel, como oficio tenía, era cantor. No sé si entiendan esto. Antes no había coros como los de nuestros hermanos, sino que había un órgano en las iglesias y había una persona que tocaba el órgano y que cantaba. Era el cantor de su parroquia. Y por eso se está promoviendo como patrono de los músicos católicos. No es santo, es beato. Al beato Ezequiel Huerta, acuérdense, Ezequiel Huerta, tienes la imagen ahí. Y ya después, si puedes, en internet puedes buscar más información, porque yo estoy dando nada de información, muy poca por el tiempo. Y quedó vivo su hermano, Salvador. Cuando ya lo van a fusilar a él, le pide al comandante, oiga, me concede una última voluntad. ¿Qué quiere? Una vela. ¿Una qué? Una vela. ¿Y eso para qué? Pues es mi cuento, consígamela, es mi última voluntad. Bueno, está bien, se la consiguieron. Se la trajeron, se la encendieron y se la puso como se ve en la imagen, así como que en su pecho. Se descubrió un poco su pecho y le dijo a los que lo van a fusilar, ahora sí muchachos, porque ya como era noche no se veía bien, ya con la vela ya veían bien. Ahora sí muchachos, disparen a este corazón que va a morir por Cristo porque lo ama mucho. Disparen a este corazón que va a morir por Cristo porque lo ama mucho. Y realmente, hermanos, nuestros mártires en general, ¿cuál fue el motivo de su muerte? Que amaron mucho a Cristo. Porque miren, la mayoría de ellos pudieron salvar su vida. Si renegaban de Dios, si entregaban a alguien, no quisieron hacerlo. Prefirieron morir antes que traicionar a Jesucristo. ¿No se merecerán un aplauso nuestros mártires? Ya los cantores ya los del coro tienen todo su separador. Aquí miren, todavía hay varios. Allá atrás. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Ahora vamos con los catequistas. Catequistas, ¿quién? ¿Hay catequistas aquí? Aquí hay, aquí atrás. Si quieren, ya empezamos. Quiero presentarles a San Pedro Esqueda, sacerdote de San Juan de los Lagos, que durante la persecución religiosa igualmente no quiso dejar solo a su pueblo. Los curas de San Juan se fueron todos, menos él. Al lado de San Juan está un municipio que se llama Jalostotitlán. Ahí no había persecución porque el presidente era católico y impedía la persecución del hombre. Y ahí se fueron a meter un montón de curas de los Altos de Jalisco. Pero San Pedro Esqueda no se quiso ir a meter ahí. Se quedó con su pueblo. Que se sepa
al menos yo no lo sé, pero que se sepa, él es el único sacerdote que en plena persecución religiosa daba catequesis. Tenía su grupo de catequesis allí en San Juan y por supuesto atendía enfermos, bautizaba, celebraba la misa y sucedió lo que tenía que suceder. Lo descubrieron. Descubrieron al padre, a San Pedro Esqueda Ramírez, y se lo van a llevar a otro pueblito que se llama Teocaltitán para matarlo. Antes de salir de San Juan, se encuentra unos niños jugando y los reconoce que son de la doctrina, como se decía. Son niños de la doctrina que van a recibir catecismo con él, y antes de salir de su pueblo les dice a esos niños: hijos, aunque yo ya no esté, ustedes tienen que seguir yendo a la doctrina. Y por esa preocupación, ¿ya? De San Pedro Esqueda, aquí hay muchos todavía. Por esa preocupación que San Pedro tuvo por la catequesis, en varias diócesis lo están promoviendo como patrono de los catequistas, por la importancia que supo darle a la catequesis. Tengan esa imagen ahí viene el nombre para que después con calma busquen más información de él, conozcan más, porque su vida fue increíble. Cuando lo llevaron a Teocaltitán, había un mezquite y había rastrojo, no sé si se diga igual aquí, lo que queda de la milpa. Estaba la milpa, lo que queda de la milpa ahí encima, y lo querían subir ahí para que cuando estuviera arriba le prendieran fuego y lo quemaran vivo. Pero ya no lo pudieron subir porque por la golpiza que le dieron, su hombro derecho ya estaba roto, no se pudo subir, y ahí le dieron 3 balazos y lo mataron a San Pedro Esqueda. Que él ilumine a los catequistas para que puedan cada día entregarse a la enseñanza de los niños. Sigan levantando su mano para que los ubiquen y les den su separador, por favor. La imagen del lado derecho, abajo en la cruz, si alcanzan a ver los que están enfrente al menos, hay 3 manchas de sangre que simbolizarían los 3 balazos con los que le quitaron la vida a este padre en el pueblo de Teocaltitán, municipio de Jalostotitlán. Y ahora pasamos con el siguiente. Hay monaguillos aquí. Aquí está uno, allá está otro. A ver, vamos a terminar con los catequistas para que pasemos con los monaguillos, si no se nos van a hacer bolas, se van a enojar los catequistas. Porque no alcanzaron. No, sí se alcanza. Ubican a este niño entonces, ¿verdad? ¿Sí saben algo de él? Sí, pienso que es el más taquillero ahorita, ¿eh? Sí, todo el mundo lo conoce. Pero es que con todo lo que le pasó al pobre, para empezar, venía de una familia muy cristiana. Y con el permiso de sus padres, se fue con los cristeros, donde ya estaba su hermano también. Joselito nunca disparó un arma. ¿Qué andaba haciendo? Pues yo creo que dándole de comer a las gallinas, a los caballos. Y era el encargado de que cada día se rezara el Santo Rosario con la tropa. Él dirigía el rosario todos los días. Y en su pueblo, en Zaguayo, saben que era monaguillo, ¿verdad? Por eso lo promovemos como patrono de los monaguillos. Ya van a acabar los que son del catecismo. ¿O algún joven veloz me puede ayudar? Échenle. Levanten la mano, váyanse por ahí, a quien esté, le da. Otro joven valiente, por aquí que me ayude. A los que tengan, levanten la mano, ¿no? ¿Tienes? Ya terminamos con Sí, también yo los llevo. Levanten la mano, confíen en su desodorante. Ya va ahorita. Ahorita será la noche. Levanten la mano los monaguillos para que también les den su imagen. ¿Sabes qué? Échame la mano, vete a traer más de Joselito para que también le demos a los muchachos, a todos. Ya se los van a dar ahorita, ¿eh? Miren, este señor que está ahí se llamó Rafael Picasso
y fue su padrino de bautismo y fue el que lo mandó matar. Cuando estaba en la cristiada el día 6 de febrero, en un combate en el que no estaba participando él miraba de lejos, se fijó que a su general le mataron su caballo y rápidamente él se fue y le dio su caballo al general. El general se fue y lo capturaron a él. Se lo llevaron a Cotija ese día 6 de febrero. El 8 de febrero se lo llevan a su pueblo, a Zaguayo. Lo van a torturar, lo van a golpear, quieren que diga dónde está el campamento de los cristeros. ¿De cuáles hace falta a ustedes? ¿De quién? ¿De Morelos? Sí, ahorita levanten la mano, te les dan. No pueden arrancarle ninguna cosa de lo que le están pidiendo y se lo llevan a un mesón que estaba como a una cuadra, ya no existe ahora, solo está esa placa ahí que señala que ahí en ese lugar se llevaron a Joselito, ahí estaba su padrino Rafael Picasso y ahí se decidió que lo van a matar. ¿Saben qué fue lo primero que hicieron? Lo subieron a una mesa, le quitaron su calzado y le rajaron las plantas de los pies para que se fuera caminando al panteón. Eso es más o menos conocido. Lo que no es conocido es que delante de Joselito iban dos militares con unos costales de sal. ¿Sí? Tirando sal delante de Joselito, que con sus plantas ya rebanadas para que le doliera todavía más. ¿Ya? Sí, si quieren, ¿Alguien falta para Joselito? Monaguillos. Aquí están. Entonces el que sigue, ¿ni te acuerdas? Bien, pónganse listos. No, alguien hizo estas imágenes que son muy duras, pero con todo y que sean duras no se van a comparar con lo que realmente pasó. Joselito sufrió muchísimo, hermanos, muchísimo. De los que más golpearon a Joselito fueron estos dos, Rafael Gil, que le apodaban el Zamorano, y Alfredo Amezcua, que le apodaban la Aguada. El comandante había mandado al Zamorano que matara a Joselito, pero que no disparara, porque si en el pueblo escuchaban una detonación, la gente se podía amotinar, tenían miedo de la gente. Mátalo apuñalado. Y cada que le preguntaban a Joselito, ¿dónde está el campamento cristero? ¡Viva Cristo Rey! Puñaladas. Di que viva el supremo gobierno, ¡viva Cristo Rey! Puñalada. Hasta que yo creo que Joselito ya sintió que no podía más, que le dijo al Zamorano, ya mátame, ya quiero estar con Dios. ¿Y sabes qué es lo primero que le voy a pedir cuando llegue con él? Le voy a pedir que te perdone por todo lo que me estás haciendo. Qué corazón tan grande, qué corazón tan grande de Joselito. Y esto desesperó al Zamorano, que hizo lo que le pidieron que no hiciera, sacó su pistola y mató a Joselito de un balazo. Hermanos, cuando salió del pueblo Joselito, los fue siguiendo un señor, era de noche, y se dio cuenta de todo y él contó todo esto. Rápidamente, cuando matan a Joselito, él va a buscar al señor cura, al párroco del pueblo, que además es tío de Joselito. Señor cura, acaban de matar a su sobrino. Yo lo vi. Acompáñame, tengo que hacer algo. Y se van al panteón casi a medianoche. Y el padre lleva una botella de vidrio. Y ahí va el otro todo el camino viendo al padre que lleva una botella de vidrio. Y esa botella como, ¿para qué será? Y llegando allá, ¿dónde está mi sobrino? Ahí. Y lo desenterraron un poco. Y ahí usaron la botella de vidrio. Se la pusieron en el pecho a Joselito y sus manitas así. Y después el hombre le pregunta al padre, padre, ¿y esa botella como para qué se la puso a Joselito ahí? Se la puse para que cuando termine esto, yo pueda identificar el cadáver de mi sobrino. El que tenga esa botella de vidrio, sé que va a ser mi sobrino. ¿Y por qué motivo? Porque donde mataron a Joselito es como una calzada grande adentro del panteón.
Ahí era una fosa común. Como Zaguayo fue el primer pueblo que se levantó en armas, el ejército le tenía mucho coraje a Zaguayo. Cada que entraban al pueblo, hombre que veían, hombre que lo colgaban. Todavía hoy, una de las calles principales de Zaguayo, Michoacán, se llama Calzada de los Mártires. Hoy en día se llama así, Calzada de los Mártires, porque llegó a haber ocasiones en que de cada árbol que estaba, colgaba una persona de Zaguayo. Y entonces estaban un tiempo ahí y después los iban a aventar a donde mataron a Joselito. Como había tantos cadáveres, fue que le pusieron esa botella para poder identificarlo. Antes de morir le preguntaron, ¿qué le vamos a decir a tu papá? Y entre el dolor y la agonía que ya estaba viviendo, Joselito contestó, que nos veremos en el cielo. Y gritemos con Joselito, ¡viva Cristo Rey! ¿Qué ejemplo nos da Joselito? Ahí está el tío de Joselito, el que hizo todo esto que les platico, Rafael Picasso, que ordenó la muerte. Rafael Picasso, el padrino de Joselito, el que ordenó su muerte, no se sabe por qué hizo todo eso, era católico. Sus hermanas eran religiosas, eran adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento. Tuvo un hijo sacerdote. El señor que está ahí era hijo de Rafael Picasso. El que mató a Joselito, el zamorano, y la Aguada después, se arrepintieron. Se confesaron. Empezaron a ir a misa. ¿Se acuerdan qué dijo Joselito que iba a hacer cuando llegara ante Dios? Que iba a pedir que lo perdonaran. ¿Saben? El hijo, escuchen bien, el hijo del que mató a Joselito fue sacerdote. El asesino de Joselito tuvo un hijo sacerdote. ¿Tiene poder de intercesión Joselito o no? Tuvo un hijo sacerdote, hermanos. Y es bien chistoso, ojalá un día pudieran ir a Zaguayo. En la entrada de su templo, donde está la parroquia de Santiago Apóstol, está una urna de acrílico y está una imagen de Joselito con una reliquia ahí. Y es bien chistoso porque la primera vez que yo fui ahí, la gente llega y está la urna y van y tocan y ya después se arrodillan. Y llegaba otro y se arrodillan. Y se arrodillan. Se me hizo raro eso, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer esto? Y le pregunté a una señora ya que terminó de hacer su oración, le digo, oiga, ¿por qué todos llegan y le hacen así al acrílico y ya se arrodillan? Ah, porque como Joselito es niño, puede andar distraído. Así le hacemos para que nos ponga atención y ya le pedimos. Y ya le pedimos al Joselito para que no ande distraído. Miren, hermanos, ahora vamos a hablar del patrono de los laicos, Anacleto González Flores. Pasen a todos, con todos, tenemos suficientes, ¿no? Si se alcanza, van por más. Miren, les vamos a dar a todos los que no tengan, no son coleccionables porque si no, no nos van a alcanzar. A todos, porque todos laicos, este es su patrono. Los señores obispos lo han puesto como patrono de los laicos de México. Don Faustino Armendáriz, en su tiempo obispo de Querétaro, logró que se pusiera Anacleto como patrono de los laicos. Anacleto había nacido en Tepatitlán, Jalisco. Fue muy cercano al señor arzobispo don Francisco Orozco y Jiménez. Y un día, cuando llega a visitar una familia, los Vargas González, los va a capturar la policía secreta. Se van a llevar a Anacleto, se van a llevar a Luis Padilla, que es el que está ahí, y se van a llevar a 3 hermanos de esa familia, Jorge, Ramón y Florentino Vargas González. Se los llevan al cuartel Colorado en Guadalajara, que todavía existe. Y ahí le van a pedir a Anacleto que diga el paradero del señor arzobispo, van a pedir muchas cosas que no van a querer decir. Anacleto le va a decir al general Ferreira, que es el que dirigía su ejecución, deje libre a los muchachos. Si quiere sangre de hombres, aquí está la mía. A mí hágame lo que quiera, pero a ellos no los toque. No los dejó libres y a él sí le hizo todo lo que quiso. Lo colgaron de los pulgares de las manos,
Lo colgaron de los pulgares de los pies. Le empezaron a arrancar el pellejo, la piel vivo, vivo, la piel estando vivo, lo desollaron. Cuando ya va a morir Anacleto, él va a decir: oigan las Américas por segunda vez este grito. Yo muero, pero Dios no muere. Que viva Cristo Rey. Se despide del general que lo está ejecutando, del general Ferreira, y le va a decir: general, sin saberlo, usted me va a enviar a donde yo toda la vida he querido ir, ante Cristo Rey. Un día, fíjense bien lo que dijo Anacleto al general Ferreira, un día también usted va a llegar ante ese rey. Sepa usted que cuando llegue ese momento tendrá en mí su principal intercesor. Tendrá en mí su principal intercesor. Les pregunto, hermanos, ¿podríamos haber dicho lo mismo nosotros? Por las caras que pusieron, fue como que allá nos arreglamos. Usted también un día va a ir allá y allá a ver cómo nos toca. Pero Anacleto no. Yo voy a ser su principal intercesor. ¿Y por qué lo ponen como patrono de los laicos? Primero, porque siempre fue muy fiel a la iglesia. Porque fue una persona que siempre buscó prepararse. Nuestro hermano Julio insistió hace un momento de la preparación de los laicos. La formación. El laico tiene que formarse. Y Anacleto se dedicó en cuerpo y alma a la formación de la gente. En la cristiada, normalmente se piensa que en Jalisco fue donde más cristeros hubo, pero no fue así. No fue así. No hubo más cristeros en Jalisco. Hubo un estado que tuvo más cristeros que Jalisco, y fue Michoacán. ¿Y entonces por qué se escucha más Jalisco? Por un motivo. Anacleto tenía tiempo preparando a la gente. Los puso a leer lo que tanto nos cuesta aquí en México. Puso a leer a la gente, y cuando llegó la persecución, el campesino jalisciense sabía lo que estaba pasando, y por eso su acción fue más eficaz, más eficaz. Y en cambio los michoacanos estaban todos dispersos, y aunque eran muchos más, no trabajaban en un bloque compacto como sí lo hicieron los jaliscienses. Ahí está el cadáver de Anacleto. Cuando lo sepultaron, los miles de personas que lo fueron a acompañar, están los cadáveres de los hermanos Jorge y Ramón Vargas González. Habían dejado libre a un tercero que les dije que iba ahí, que se llamaba Florentino. Cuando los matan, los van a tirar afuera de su casa como si fueran basura los cadáveres. La gente se empieza a reunir alrededor de ellos, la familia adentro sale y ve a los cadáveres. La mamá, imagínense cómo se sintió de ver a su hijo, porque no se les nota, pero ahí tienen los tiros de gracia, de ver los tiros de gracia de sus hijos, todos ensangrentados por las torturas. Se abraza a uno de sus hijos, el cadáver de uno de sus hijos, y una hermana suya que estaba ahí abraza al otro, y está gritando la señora a la tía, y tanto está gritando que le dice a la señora: oye, la mamá le dice a la tía: cálmate, parece que estás loca con este griterío que tienes. ¿Por qué estás gritando así? ¿Cómo por qué estoy gritando así? Por mis sobrinos me los mataron. ¿Qué, a ti no te duelen? Y contestará la mamá: ¿cómo no me van a doler? Son mis hijos. ¿Y por qué estás tan tranquila tú? Le contesta la mamá: es que tú no entiendes. Fíjense lo que dijo esta cristiana señora: Dios nos da a nuestros hijos para que les ayudemos a ganar el cielo, y con estos dos hijos míos yo ya cumplí. ¿Pensaban como cristianos? ¿Pensaban como cristianos? Y en eso va llegando el Florentino, al que dejaron ir porque pensaron que era menor de edad. Va llegando el Florentino y lo ve la mamá: hijo, ¿y tú qué haces aquí? Mamá, me dejaron ir que porque soy menor de edad. Y la señora que tiene los cadáveres de sus hijos ahí tendidos, le dice al tercero, al que se salvó: hijo mío, tienes que portarte mejor para que a la siguiente
Cristo también te acepte a ti como mártir. Tiene a dos y le dice al tercero que se porte mejor. Se cumplía en ellos lo que quiere nuestro Señor, y lo escuchamos hace unos días. El que no me prefiere por encima de su padre, de su madre, de sus hijos, no es digno de mí. ¿Esta mujer era digna del Señor? Sí, hermanos. Nuestros mártires nos dan un ejemplo muy grande, pero como el tiempo se me está yendo, rápidamente tengo que entrar a Tabasco. Aquí hubo una persecución de las más duras del país. Ustedes no les voy a enseñar eso, ya lo saben. Tomás Garrido Canaval pues hizo y deshizo aquí en este estado. Quiso erradicar la fe de los tabasqueños. Y cuando todo parecía perdido, Dios comenzó a actuar. Dios comenzó a actuar. Primeramente, ya hace un momento que platicábamos allá atrás, él era ministro de Agricultura en tiempos de Lázaro Cárdenas. Y en la Ciudad de México, un grupo que él formó habían ido a Coyoacán. En Coyoacán, la gente cuando supo que iban estos muchachos fanáticos de Tomás Garrido Canaval, pues no hicieron como hacen hoy tantos católicos, que hacen como que no se enteran de nada. Piensen, yo no sé aquí cómo está el 8 de marzo, pero en tantos lugares del país las mujeres piensan, algunas mujeres, que destruyendo la propiedad privada, destruyendo iglesias, van a solucionar sus problemas. Aquí no pasa eso. Qué bueno. En muchos lugares del país llegan y se meten a las iglesias, las vandalizan, ¿no? En San Luis Potosí, por ejemplo, en este año, no sé si vieron un video donde se metieron y arrancaron el Cristo de la iglesia. Y el señor obispo de San Luis, pues pedía que se hiciera actos de desagravio por eso que se hizo, ¿no? Y lo hicimos. Pedimos perdón por lo que estas mujeres hicieron, pero más bien saben en la misa yo por qué pedí perdón. Yo pedí perdón por la cobardía de los católicos. Porque yo me pregunto una cosa, ¿y la gente que va a misa a esa parroquia dónde estaba? ¿Dónde estaba la gente que va a misa a esa parroquia? ¿Por qué permitieron que hicieran eso en su parroquia? Antes nuestros antepasados no eran así, eran listos y eran valientes. Cuando se enteran de que van a llegar las camisas rojas de Garrido Canaval, esta muchacha, María de la Luz Camacho, que se encuentra en cama porque está enferma, cuando se entera rápidamente, enferma, sale a su parroquia para defender su parroquia. Y es que estando ahí, que le dan la muerte los camisas rojas de Garrido Canaval. ¿Y en qué repercutió esto en Tabasco? Pues que por esa muerte de esta muchacha que era muy querida por Coyoacán, le hicieron muchas protestas a Lázaro Cárdenas, tantas que lo obligaron a que quitara de la Secretaría de Agricultura y Fomento a Tomás Garrido Canaval. No lo pudo tener más en su gobierno por la presión que le hicieron y lo empezaron ya a hacer a un lado. De momento lo mandaron a Costa Rica, según a no sé qué cosa, pero realmente ya estaba exiliado. Ahí empezó la cuesta abajo de Tomás Garrido Canaval, cuando sus huestes mataron a esta muchacha. Acuérdense, porque por ella llegó la libertad a Tabasco, porque por ella se le quitó el poder a Tomás Garrido Canaval. Ahí está el nombre, después con calma busquen más información de ella. ¿Han escuchado hablar del Indio Gabriel? De Macuspana, de San Carlos. Otra vez, en él se cumple lo que nos estaban diciendo hace un momento, la preparación. El Indio Gabriel desde los 15 años leía cuanto libro se le atravesaba. Y no solamente eso, se juntaba gente, sus amigos, y los explicaba. Explicaba a la gente según su entender, porque apenas sabía leer y escribir. Fue una persona que se consagró muchísimo a un apostolado de oración al Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando más dura estaba la persecución aquí, en 1928, el Indio Gabriel estaba haciendo un oratorio en San Carlos Macuspana para honrar al Sagrado Corazón de Jesús. Tienen un gran ejemplo a seguir en este hombre sencillo
que el gobierno lo intentó hacer del lado de muchas maneras. Le ofrecieron puestos en el gobierno, le ofrecieron dinero, nunca quiso aceptar nada. Lo persiguieron, varias veces se salvó de morir, hasta que por fin lo capturaron y decía un libro antiguo que leí, no sé si ustedes entiendan la expresión, lo mataron y lo tasajearon. ¿Sí entienden eso? Lo tasajearon al indio Gabriel para que no quedaran ni sus restos, porque después dice que los aventaron al río. Y aquí tenemos Tabasco sin iglesias. No se puede siquiera ni decir el nombre de Dios, a menos que sea para blasfemar, porque si decías la palabra Dios te metían a la cárcel. Terrible que estaba la situación. Pero un día 19 de julio de 1937, en Mérida, hay un encuentro muy importante. Casi no se conoce, pero deberían de saberlo ustedes, porque ahí empezó la reconquista espiritual de estas tierras. Salvador Abascal y Víctor Asensio García se encuentran para ver cómo van a hacer para recristianizar Tabasco. Se le encargan algunas cosas al señor Víctor Asensio. Pasó un año y no pasó nada. El señor no conseguía gente para que le ayudara. Abascal regresa el 16 de marzo del 38 a Villahermosa, a la antigua San Juan Bautista. ¿Saben dónde quedaba eso? ¿Dónde? La antigua San Juan Bautista. Llega Abascal y se encuentra con que don Víctor no ha reclutado a nadie más. Lo tomé, ahí está el libro abajo, Salvador Abascal, La Reconquista Espiritual de Tabasco, y me gustó ese texto que se los pongo así como está, no es mío, es de Salvador Abascal. Dice: sentí de pronto una ansia vivísima por conquistar esa libertad. Presente tenía que en Orizaba y Córdoba, hacía unos cuantos meses que el pueblo, sin preparación alguna, movido súbitamente por la mano de Dios, sin jefes, sin plan alguno de nadie, abrió los templos y llevó a ellos en triunfo a sus sacerdotes que habían estado ejerciendo su ministerio a escondidas en casas particulares. ¿Alguien conoce este libro? Bueno, si alguien lo quiere, Francisco, ¿sí lo ubican a Francisco? De la Dimensión de Laicos, lo tiene en PDF. Por si se lo quieren pedir, está en PDF porque ya es muy difícil conseguir este libro. Dice Salvador Abascal que recordaba, que tenía presente lo que había pasado en Orizaba y en Córdoba. ¿Y qué había pasado en Orizaba y en Córdoba? ¿Qué había pasado en Veracruz? Y ahí está otra mujer. Quise poner el texto íntegro, porque eso no es mío, yo lo tomé de un libro. El domingo 7 de febrero de 1937 se celebraba de madrugada la misa dominical de manera clandestina en la casa del párroco de San Miguel Arcángel, que hoy es la Catedral de Orizaba. José María Flores, ubicada en el centro de la ciudad de Orizaba, a donde asistió un nutrido grupo de fieles católicos, incluyendo mujeres y niños. A mitad de la celebración, fíjense, un grupo de policías municipales ingresó con violencia al lugar y comenzó a desmontar el altar y a desvestir al párroco de sus ornamentos, y tomando presos a los asistentes, quienes intentaron defenderse y escapar, por lo que los policías comenzaron a disparar. Fíjense lo que hizo esta muchacha. En esa confusión, la joven Leonor Sánchez, de 19 años, rápidamente tomó el cáliz con las hostias consagradas e intentó escapar para que el objeto sagrado no cayera en manos de la policía. Otra que está luchando por salvar al Santísimo Sacramento. ¿Y por qué motivo? Porque ella está preparada. Ella sabe que en la Eucaristía se encuentra presente, como dice el Catecismo, Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y por eso lo quiere salvar. Al verla escapar, un policía de nombre Agustín Saldaña le disparó, hiriéndola en la zona lumbar y en la mano izquierda. Y aunque no se murió en ese momento, se la llevaron al hospital y allá fue que murió, ocurrió algo que nadie se esperaba. Este asesinato, esa es la imagen de Leonor Sánchez, este asesinato
marcó el comienzo del fin de la persecución religiosa. Pues a partir de ese momento, primero los obreros comenzarían un movimiento que culminó con el derrumbe de las puertas de los templos para que no se pudieran volver a cerrar. ¿Y qué hicieron? Llevaron a los curas de Orizaba a las iglesias para que ya no los volvieran a sacar. Y de Orizaba se pasaron a Córdoba, que está muy cerca. Por eso Abascal dice que recuerda lo que pasó en Orizaba y que pasó en Córdoba. ¿Y qué pasó? Que el pueblo fue y sacó de donde estaban escondidos los curas y los puso en las iglesias y se quedó cuidando para que no los fueran a tocar. Y después en Veracruz otros municipios hicieron lo mismo y se terminó la persecución que hasta esa fecha seguía con el gobernador que se declaraba enemigo personal de Dios, don Adalberto Tejeda. Otra mujer a la que le deben mucho, porque ella fue la que inspiró a Salvador Abascal en la Reconquista. Miren la gente que fue a protestar por su muerte en Orizaba. Para esas fechas, esa cantidad de gente es muchísima, porque no teníamos la población que tenemos hoy. Abascal reunió a la gente de diversos lugares y el 12 de mayo marcharon hacia Villahermosa, al lugar que perteneció al Templo de la Concepción, o como le dicen ustedes, la Conchita. Solamente estaba una barda atrás y unos pedazos de barda a los lados. La iglesia, el templo estaba destruido. Y ahí fue Abascal con un montón de gente, especialmente de los municipios aledaños a Villahermosa, campesinos. Llegan y el sábado 14 de mayo se celebra la primera misa, después de que por años en Villahermosa no había habido misas. 14 de mayo se hace la primera misa y ese mismo día, estamos en mayo, ofrecimiento de flores a la Virgen. Se invitó a las niñas que fueran a ofrecer flores a la Virgen y se empezó a repartir la ayuda enviada por Monseñor Guízar y Valencia. Y aquí entra otro al que Tabasco le debe mucho. Monseñor Guízar y Valencia mandó muchísima ayuda, especialmente mandó miles de catecismos para que se diera catecismo aquí en Tabasco. Ahorita les voy a enseñar algo. Miren, eso es un ejemplo de los catecismos que mandó. Cuando vuelvan a ir a Jalapa, está la catedral y en la parte de atrás, como a una cuadra, está el Museo de San Rafael Guízar y Valencia. De ahí tomé esa imagen, le tomé esa foto ahí. Ahí hay varias notas donde el santo obispo de Jalapa manda imprimir catecismos. Y hay una que me llamó la atención a mí ahí, manda hacer catecismos. ¿Alguien alcanza a leer cuántos catecismos mandó hacer? Sí, sí se ve, pero estamos lejos. ¿Alcanzan a ver ustedes? Un millón de catecismos. Eso es interpretación mía, no es que lo leí en algún lugar. Y yo me pregunto, ¿para qué quería 1 millón de catecismos en aquel tiempo para Veracruz? ¿No tenía tanta población? ¿Qué me imagino yo? Que gran parte de esos catecismos, ¿saben para dónde fueron? Para sus antepasados, para sus abuelos, para que volvieran a enseñarles la doctrina cristiana. Por poner un ejemplo, mandó muchos catequistas también San Rafael Guízar y Valencia, le deben mucho aquí en Tabasco. ¿Cuántos llevamos ya con los que están en deuda? San Rafael, Leonor Sánchez de Orizaba, María de la Luz Camacho de Coyoacán. ¿Y quién encabezó todo? De mujeres. Mujeres son María de la Luz, la de Coyoacán, y Leonor Sánchez, la de Orizaba. Pero ¿quién encabezó la Reconquista? Porque es que no lo sabe nadie. Ya lo dije muchas veces. Salvador Abascal, que varias veces estuvieron también a punto de matarlo. Él estuvo a punto de matarlo. No lo lograron, pero lo querían matar también. Ahí está el hombre. Y a él le ayudaron. Dios dispone de todas las cosas. Él es la sabiduría infinita. Yo de veras me sorprendí tanto con todo lo que encontré en esta historia. A Abascal le ayudaron 2 señoritas que llegaron de Morelia
y 2 que llegaron de Córdoba. Qué chistoso, de Morelia, donde nació el libertador de México, Agustín de Iturbide. Qué chistoso, de Córdoba. ¿Alguien sabe qué pasó en Córdoba importante? ¿Qué pasó en Córdoba? Que se acuerden. Los tratados de Córdoba. Ahí se firmó la independencia de México. Y de ahí vendrían 2 muchachas con una bandera, con la Virgen de Guadalupe en medio, y con ella van a alcanzar la libertad religiosa de Tabasco. Miren, como me pidieron un tiempo, solo menciono esto. Los mártires del 30 de mayo, ahí murieron estas personas atacadas por el gobierno de Tabasco, que no estaba Garrido Canaval directamente, pero un gobernador que actuaba en su nombre, y de los lugares de donde eran estas personas, para que lo tengan en cuenta, porque estas personas dieron la vida y son paisanos suyos, antepasados suyos, para que hoy tuvieran la libertad de la que están gozando, hermanos. Y el 8 de diciembre de 1945 se dirá la primera misa en La Conchita, una vez que la han terminado, porque estaba destruida. Y entonces yo quiero terminar porque no me quiero exceder más. Ahora sí ya conocemos las imágenes. Primero, ¿quién es? El obispo de Jalapa, don Rafael Guízar y Valencia. Sigue Leonor Sánchez, acuérdense, ¿de dónde era ella? De Orizaba, de Orizaba. Y le sigue María de la Luz, que era de Coyoacán, que la mataron en Coyoacán. Y el último, que se llama Salvador Abascal, que fue el responsable en gran medida de que hoy Tabasco sea católico, de que hoy Tabasco sea cristiano. Tenemos que esforzarnos en leer, hermanos, en prepararnos. Es fundamental la preparación. Si no leemos, pues vamos a dejar envolver por tantos errores que hay en este tiempo. Me uno a lo que decía Julio y seguramente lo que van a decir después, el padre que viene enseguida de mí, el que está después, en todos la petición que se va a hacer es que lean, hermanos, que se preparen. Yo termino mi intervención con esto y yo les pido que le demos un fuerte aplauso a Cristo Rey, hermanos. Gracias, hermano.